En este video analizaremos el tema de copiar, mover y eliminar contenido de celdas. Y para ello daremos hincapié en cómo hacer este proceso con celdas consecutivas, con celdas no consecutivas y adicionalmente analizaremos qué sucede cuando se hace este proceso con celdas de tipo fórmula. Para copiar celdas que tienen contenido de tipo numérico, existen dos métodos. El primer método se aplica si vamos a copiar a celdas consecutivas. Y el segundo método se puede aplicar si vamos a copiar la información a celdas no consecutivas. Veamos el caso A.1. Copiar celdas de tipo numérico hacia celdas consecutivas. Coloco mi mouse y hacemos clic en la celda donde se encuentra la celda numérica original. Nos ubicamos en el botón de relleno, presionamos el botón izquierdo del mouse y manteniéndolo presionado nos movemos suavemente hacia la derecha hasta llegar a la celda donde deseamos copiar la fórmula, y ahí en esos momentos soltamos la presión del mouse. Si queremos hacer ese proceso hacia abajo, es la misma idea. Hacemos clic a la primera celda numérica, colocamos nuestro botón de relleno, arrastramos hacia abajo y soltamos la presión del mouse. Si nosotros queremos, también podemos, en vez de usar el botón de relleno, usar control C y control V chica. Hacemos clic a la primera celda, presionamos control C para copiar, hacemos o presionamos la tecla Shift, flecha hacia la derecha, una vez, dos veces. Una vez que hemos marcado la zona hacia donde deseamos copiar, presionamos control V chica para hacerlo. Nuevamente, probemos ahora hacia abajo. Nos ubicamos en la celda donde está el texto original, en este caso el número 34, presionamos control C. Luego presionamos la tecla Shift y manteniéndola presionada, presionamos flecha hacia abajo, 1, 2, 3. Y presionamos luego control V chica para pegar. Si queremos copiar hacia celdas consecutivas pero que se encuentran en diagonal, el método sería el siguiente. Hacemos clic a la primera celda, presionamos control C, nos movemos hacia la primera celda de destino, control V chica, segunda celda de destino, control V chica, seguimos moviendo nuestro mouse, control V chica, seguimos moviendo nuestro mouse, control V chica. Presionamos la tecla escape para que las líneas punteadas que están acá ya no aparezcan y tenemos las celdas numéricas copiadas. ¿Qué pasa cuando la información se encuentra en celdas no consecutivas? Usamos la misma técnica de las celdas en diagonal. Hacemos clic donde está el número 18, presionamos control C, hacemos clic a la primera celda, control V chica, clic a la segunda celda, control V chica, clic a la tercera celda, control V chica, y así vamos marcando las celdas a las cuales deseamos copiar la fórmula, en este caso la celda de tipo numérico, y al final presionamos escape para que las líneas punteadas ya no se vean. El segundo caso es muy parecido, casi idéntico al primero. Celdas de tipo texto. Igual tenemos si vamos a copiar a celdas consecutivas o hacia celdas no consecutivas. Y si aplicamos la técnica hacia celdas consecutivas, tenemos las dos opciones. Primero con el botón de relleno y segundo con el control C, control V chica. Entonces, probemos. Más que todo nos va a salir como un repaso
de lo que ya hemos visto en el ejemplo anterior. Clic a la palabra libro, coloco mi mouse en el botón de relleno, presiono el botón izquierdo del mouse, manteniéndolo presionado me muevo hacia la derecha hasta la zona donde deseo generar eso y suelto la presión del mouse. Si quiero hacia abajo, lo mismo. Clic a la primera celda donde está el texto que quiero trabajar, coloco mi mouse en el botón de relleno, presiono botón izquierdo, arrastro suavemente hacia abajo hasta la fila donde deseo copiar, suelto la presión del mouse. Si trabajamos con control C, control B chica, clic a la primera celda, control C, presiono la tecla Shift y voy presionando flecha hacia la derecha hasta encontrar la celda final, presiono control B chica. Bajamos ahora y hacemos la prueba para la columna. Me coloco el lápiz, presiono control C, presiono la tecla Shift, manteniéndola presionada, presiono flecha hacia abajo, control B chica. Si deseamos copiar en diagonal, presionamos control C, me coloco acá en esta primera celda y si quiero puedo hacer una variante. Me coloco en la primera celda donde deseo copiar, presiono la tecla control y manteniéndola presionada doy clic en todas las celdas donde deseo copiar la fórmula. Esas celdas quedan marcadas automáticamente y presiono luego control B chica para copiarlas en todas ellas. Ahora bien, en celdas no consecutivas usamos la misma técnica del copiado en diagonal. Clic a la primera celda, control C para copiar, clic a la primera celda donde deseo hacer el copiado, presiono la tecla control y manteniéndola presionada hago clic en el resto de las celdas y luego presiono control B chica para pegar. Ahora analicemos el caso de las celdas de tipo fórmula. En la celda de tipo fórmula, obviamente lo que tenemos originalmente es una fórmula puesta en una celda. Supongamos que ponemos igual A2 más A3. Damos Enter. La respuesta es 0. ¿Por qué la respuesta es 0? Porque si nos vamos hacia arriba, en la celda A2 y en la celda A3 no hay ningún valor. Por tanto, la suma es 0. Una vez que hemos tenido eso, lo que hacemos es lo siguiente. Esta celda en la cual estoy trabajando es una celda de tipo fórmula. Voy a agarrar el botón de relleno y usando el botón de relleno voy a copiar la información hacia la derecha. Una vez que lo hago, tenemos que observar qué cosa se nos muestra como respuesta. Y miren ustedes, acá se manifiesta aparentemente un numeral. Cuando ampliamos el ancho, nos sale valor. ¿Por qué nos sale valor? La lógica es la siguiente. Mi fórmula original, que se puede ver acá arriba, trabajaba con las celdas A2 y A3. Cuando copio la fórmula hacia la derecha, el computador dice, ok, como quieres trabajar la fórmula hacia la derecha, tengo que mover las celdas una posición hacia la derecha. Por tanto, si yo acá tenía las celdas A2 y A3, la fórmula copiada hacia la derecha pasa a ser V2 más V3. ¿Por qué me da valor? Porque si nosotros subimos, en la celda V2 está vacía, pero en la celda V3 hay un texto. ¿Y qué pasa? El operador más, para poder operar, necesita que las dos celdas sean de tipo numérico
o sean fórmulas que devuelvan números. En este caso, acá tenemos una celda de tipo texto, no puede hallar el resultado, y es por eso que al momento de hacer su análisis, acá me bota valor. Pero si seguimos copiando la fórmula hacia la derecha, ahora la fórmula pasa a ser C2 más C3. Si vimos hacia arriba, vámonos hacia arriba, B2 o C2 en este caso, C2 y C3 están vacías, no tienen información. Fíjense, tienen que observar siempre lo que es la barra de fórmulas. No hay nada ahí, ni en C2 ni en C3. Y entonces decimos, ok, C2 y C3 están vacías, por tanto su suma es 0. De la misma manera, si seguimos copiando la fórmula hacia la derecha, la fórmula copiada va a ser D2 más D3, que nos vuelve a dar 0. ¿Qué pasa ahora si usamos el botón de relleno para copiar la fórmula hacia abajo? Escribamos primero la fórmula. Igual a 2 más A3. Damos Enter. Nos colocamos en el botón de relleno y arrastramos hacia abajo y soltamos la presión del mouse. Vamos a ver qué fórmulas ha obtenido el computador. La fórmula original era A2 más A3, siempre mirando acá, en la barra superior, la barra de fórmulas. Si muevo mi cursor hacia abajo, la fórmula pasa a ser A3 más A4. ¿Por qué se produce ese cambio? La fórmula original, que era A2 más A3, al momento de copiarse hacia abajo, significa que me estoy moviendo una fila hacia abajo. Y entonces decimos, ¿qué celda está debajo de A2? A3. ¿Qué celda está debajo de A3? A4. Y entonces la fórmula generada es A3 más A4. Si seguimos copiando la fórmula hacia la derecha, hacia abajo, va a ser A4 más A5, y luego va a ser A5 más A6. Ahora bien, ahora que ya tenemos claro de que una fórmula al momento de ser copiada no se copia de manera idéntica, sino de manera parecida, ¿qué otro método tenemos para poder copiar fórmulas? Veamos, por ejemplo, acá. Pensemos en la misma fórmula, igual a 2 más A3. Doy Enter y acá puedo usar la misma técnica del Control C, Control V chica, visto líneas arriba. ¿Qué es lo que hago? Presiono Control C, presiono la tecla Shift, manteniéndola presionada, presiono flecha a la derecha 2 veces y presiono Control V chica. De la misma manera, puedo ir a esta celda, vuelvo a escribir la fórmula A2 más A3, doy Enter, regreso a la celda, presiono Control C para copiar, presiono la tecla Shift, copio o me muevo con flecha hacia abajo hacia la última celda roja y presiono Control V chica. ¿Cómo podemos hacer si queremos copiar en diagonal? Usamos la misma técnica. Escribamos primero la fórmula. Igual a 2 más A3. Doy Enter. Me da un 0. ¿Qué hago? Control C. Me muevo hacia abajo. Me muevo a la derecha. Control V chica. Hacia la derecha. Hacia abajo. Control V chica. Hacia abajo. Hacia la derecha. Control V chica. Hacia abajo, hacia la derecha, Control V chica. O sea, la técnica vuelve a funcionar sin ningún problema. ¿Por qué está saliendo numerales? Porque obviamente al momento de hacer el copiado, la fórmula no se ha copiado idéntica, sino se ha copiado de manera parecida. Veamos la fórmula original. La fórmula original dice A2 más A3, pero la estoy copiando una fila hacia abajo y una columna a la derecha. Entonces decimos A2, una fila hacia abajo es A3, una columna hacia la derecha es B3.
Entonces miremos la fórmula copiada y ahí está apareciendo el B3. Regresemos a la fórmula original. El segundo argumento de la fórmula, A3. Si copiamos hacia abajo, o la celda que está debajo, sería A4. Si nos movemos hacia la derecha, sería B4. Vamos a la fórmula copiada y acá está apareciendo el B4. Conclusión. Las celdas que contienen la fórmula se van moviendo y se van adaptando dependiendo de la posición hacia donde la fórmula va siendo copiada. En este caso, ¿por qué da numeral o error? Porque estoy sumando B3 más B4. Subamos para ver qué hay en B3, qué hay en B4. Y notamos lo siguiente, en B3 hay un texto, en B4 no hay nada. Y la característica del operador más es que los dos datos tienen que ser o números o fórmulas que devuelvan números. Por eso es que me está dando el error de numeral en estas posiciones. Ahora bien, ¿qué pasa si deseamos copiar hacia celdas no consecutivas? Usamos la misma técnica para trabajar las diagonales. Entonces, supongamos que nuevamente mi fórmula sea A2 más A3. Doy Enter y digo Control C para copiar. Hago clic a la primera celda donde voy a copiar la fórmula, presiono la tecla Control y manteniéndola presionada voy dando clics hacia las celdas donde deseo copiar la fórmula. Una vez hecho eso, presiono Control B chica y lo que obtengo es mi resultado, que es el copiado de las fórmulas deseadas. Vamos a analizar ahora el caso de cómo mover contenido de celdas de tipo numérico o texto. Para ello, básicamente tenemos las siguientes alternativas. La primera es usando el mouse y la siguiente usando combinaciones de teclas como Control X o Control B chica. Veamos la primera técnica usando el mouse. Hago clic a la celda que quiero mover y coloco el mouse en los lados, en cualquiera de los lados de la celda. No en el botón de relleno, no en el centro de la celda, sino justo en los bordes. Por ejemplo acá. En ese momento presiono el botón izquierdo del mouse y manteniéndolo presionado me muevo a la zona de destino. Nuevamente probemos. Hacemos clic en la celda Carlos, selecciono uno de los bordes, presiono el botón izquierdo del mouse, arrastro hacia abajo y suelto la presión del mouse. Si quiero, puedo, en vez de usar el mouse, usar el Control X y el Control B chica. Hacemos clic a la celda original, presionamos Control X para cortar, me voy a la de destino, Control B chica para pegar. Igual podemos hacer con Liliana. Control X para cortar, me voy a la celda de destino, Control B chica para pegar. ¿Qué pasa con las celdas de tipo fórmula? Supongamos que acá, en esta celda, voy a escribir la siguiente fórmula. Igual A2 más A3. Doy Enter. Primera técnica, usando el mouse. Agarro, hago clic en la celda, escojo uno de los lados de la celda, presiono el botón izquierdo y manteniéndolo presionado, me muevo a la celda de destino y lo suelto. Si nosotros miramos la fórmula no ha cambiado. Y entonces acá tenemos que tener muy clara la diferencia con el copiado del contenido de una celda. Cuando yo utilizo el copiado de celdas, las celdas copiadas van a cambiar en su contenido
porque las fórmulas se van a modificar. En cambio, cuando yo muevo una celda de tipo fórmula, las celdas que componen la fórmula no van a cambiar, se mantienen igual. Por ejemplo, nuevamente acá, en esta celda voy a poner igual a 5 más B6. Doy Enter, hago clic en la celda. Ahora uso mi arrastre para moverlo. Se movió a otra posición. Y si miro el contenido de la fórmula, vuelve a ser A5 más B6. Por tanto, no hay un cambio en la fórmula. También lo podemos hacer con control X y con control B chica. Ponemos igual A2 más A3. Acá está mi fórmula. Control X para cortar. Control B chica para pegar. Y podemos notar que la fórmula nuevamente no ha cambiado. Por último, nos colocamos en esta celda. Ponemos igual a 5 más B6. Damos Enter. Regreso a la celda original. Presiono Control X para cortar. Bajo a la celda de destino. Presiono Control B chica para pegar. Y si miro la fórmula no ha cambiado. A5 más B6. Conclusión: cuando movemos fórmulas, las fórmulas no cambian en sus celdas. Lo que sí sucede cuando las copiamos. Para eliminar contenido de celdas, el método es sumamente simple. Lo que hacemos es marcamos el rango de las celdas cuyo contenido deseamos eliminar y presionamos la tecla suprimir en nuestro teclado, o a veces, dependiendo si está en el teclado en inglés, la tecla delete. Y automáticamente el contenido de las celdas desaparece.